Seguimos en Radar y vamos a cumplir ya 100 días del gobierno de Juan Carlos Varela y hay una gran preocupación ciudadana por la inseguridad. El señor Severino Mejía mencionaba, señor ministro, que no se trata solamente de trabajo, pero incluso ese trabajo que ustedes han ofrecido a expandilleros, algunos se quejan que no lo han recibido. ¿Cuál es su balance de la política Barrio Seguro? No, yo creo que es un balance positivo. Ya estamos llegando a 2.000 pandilleros. La policía registra cerca de 5.000 en todo el país, de los cuales hay 1.000 privados de libertad, de manera que en menos de un año hemos reclutado a la mitad de los que están en libertad y tenemos presupuesto para el próximo año para seguir reclutando. Lo que sucede, Sabrina, es que estos jóvenes son jóvenes que tienen muchos traumas, ¿no? Familiares, psicológicos, sociales, etcétera. Entonces, en muchos casos no pueden empezar a trabajar inmediatamente, sino que necesitan un diagnóstico psicosocial, un periodo de tratamiento y un periodo de entrenamiento también, porque hay muchos que no tienen ni siquiera una educación básica, ¿no? Entonces, es necesario darle las herramientas, las habilidades para poder entrar al mercado laboral. Pero es un programa que ha funcionado en otros países, como por ejemplo en Colombia. En Colombia tienen el programa Jóvenes a lo Bien, que es un programa de la Policía Nacional. En Salvador, de hecho en Panamá tenemos el programa de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, que es muy parecido al programa nuestro, que se conoce como Barrio Seguro con Más Oportunidades. Así que yo lo veo bien, pero nosotros no vamos a olvidar la parte represiva del delito. Ya ustedes vieron lo que hicimos en la cárcel Nueva Esperanza en Colón. Hemos aislado aproximadamente 40 jefes de pandillas que tenían prácticamente dentro de esa cárcel un centro de comando y control. Tenían cerca de 100 celulares allí dentro y yo creo que el mensaje que le mandamos a esos jóvenes que están en situación de conflicto con la ley es que pueden tener la plena seguridad de que les va a caer la mano firme, tal y cual ocurrió con los robarrestaurantes, con los asesinos de Chorrera y con los que se amotinaron en la cárcel de Colón. Pudimos ver esas imágenes muy preocupantes de la cárcel de Colón, también las imágenes del operativo. Usted acá dijo que usted no trabaja para la percepción, sino para la realidad. Sin embargo, hay algo que está ocurriendo en términos de delincuencia en el país, porque actualmente sí es identificado como el principal problema. Si uno ve en las redes sociales, la gente dice que no ve policías en las calles y que tiene temor de salir en las noches. Sí, bueno, yo lo que he dicho es que mi trabajo es combatir el delito, no las percepciones. Las percepciones es un tema de publicistas. Por ejemplo, te puedo mencionar que este año vamos un 10% menos de homicidios que el mismo periodo del año pasado. Eso indica que efectivamente el trabajo que estamos haciendo está produciendo resultados. Sin embargo, obviamente, cuando tú muestras esas cifras frías en una mano y luego en la otra muestras la imagen de una madre acribillada, abrazada de su hijo, la imagen va a generar un efecto mucho más convincente que las cifras. Y a eso es a lo que yo me refiero, que mi trabajo es cambiar la realidad de los índices de criminalidad por un periodo de tiempo largo y sostenible, con el propósito de que luego la percepción cambie. Pero obviamente eso es un trabajo que en los 6 primeros meses de gobierno no es fácil de lograr. Sin embargo, yo creo que ya tenemos resultados significativos, ¿no? Señor Duguá, mencionábamos Colón, usted también lo menciona como uno de los principales retos y promesas del gobierno. Nosotros hicimos un programa de Colón y escuchamos 2 preocupaciones. 1, sociedad civil y sectores que no habían sido incluidos. Y 2, la percepción de que esa licitación o esas licitaciones podrían tener un nombre ya preasignado de la empresa Odebrecht, que ha sido cuestionada en medios. Su respuesta. Mira, yo creo que lo que estamos haciendo con Colón, yo he estado reunido, igual que el ministro de Vivienda y diferentes actores con diputados del área que han pedido información, el alcalde y diferentes actores que están interesados en ser parte incluyente y participativa del proyecto. Estamos, como te dije, en una fase muy preliminar. Hemos tenido 6, 7 reuniones
con un equipo de trabajo bajo la presidencia para estudiar los temas de seguridad, porque el principal problema de Colón es seguridad. Hay una gráfica y hay una gran cantidad de pandillas. El tema de infraestructura es otro problema. No hay agua, los drenajes, las inundaciones, el saneamiento. En fin, ahí hay otro tema. Está el tema de las casas condenadas, que son 400 inmuebles que hay que reubicar, 7.000 familias. Producto de eso viene la delincuencia, porque si no hay agua, no hay infraestructura, no hay calidad de vida, todo eso junto es un cóctel para el desastre que por 40 o 30 años ha ido poco a poco deteriorando en lo que es la realidad de Colón. Lo vivimos en Curundú, donde cuando fui ministro de Vivienda hicimos un pequeño plan piloto de 5.000 personas, 1.100 familias, y dio buenos resultados, los indicadores bajaron, la ciudad, y se le dio la oportunidad a más del 80% de la misma población de Curundú a construir sus casas. ¿Qué está haciendo el presidente Varela con Techo de Esperanza, con Colón? Es hacer exactamente lo mismo. Estaré en Colón el día martes o miércoles con la Junta Comunal y estoy reuniéndome con todos los actores individualmente, porque eso tiene que ser un proceso no de gobierno, esto es un proceso de país, de Estado, como hemos hablado, porque aquí al final está la zona libre, hay una ley que hay que discutir de Puerto Libre, está el turismo, que hay que impactarlo, está la generación de empleo, está la infraestructura y está el agua, además de otros temas sociales como el INADE, que es importante que capacite, y todo eso se van a integrar en el proyecto, donde va a haber mucha generación de empleo, pero tiene que ser sostenible, no puede ser solo un proyecto de 36 meses y que mañana se arregla la ciudad o se empieza a trabajar en la ciudad, se invierten 500 millones en infraestructura y al final no se mejora, se convierte un gueto en otro gueto. Tenemos que trabajar la parte humana, la parte de la gente. Claro, usted Cómo habla se de interviene una ciudad, esto es un proyecto más social que de infraestructura. Si tú no cambias la mentalidad y sensibilizas a la gente que pueda caminar, poner un restaurante y salir sin miedo, no has hecho nada. Entonces, al final, yo creo que tiene que ser un tema de darle la mano a la gente, darle la oportunidad que entra a trabajar, pero al mismo tiempo que valoren ese activo o esa mejora de su calidad de vida en todos los términos, psicológico, tema de la escuela, los niños, toda esa parte integral de poder desarrollar un modelo que sea la empresa. Vamos a ver, estamos desarrollando los pliegos para poder hacer un pliego donde las empresas que participen sean las mejores empresas, no solo de Panamá, del mundo, y que al final el proyecto se entregue de una manera... Menciono la empresa porque es una preocupación de algunos sectores de la ciudadanía que se comenta en redes sociales, porque desafortunadamente, y de nuevo hablando de realidades y percepciones, hay una percepción sobre esta empresa y que probablemente el Estado no va a salir bien remunerado en este caso en Colón. Bueno, ahí se tiene que hacer, y parte de lo que estamos haciendo en esta etapa del gobierno, que has tocado un buen punto porque se va al tema de infraestructura. Estamos trabajando con asesoría en ingeniería, diseño, para poder trabajar con los mejores costos, los mejores materiales y el mejor diseño. O sea, el tema de la ingeniería tiene que ir de la mano del gobierno. Cómo tú diseñas un pliego, cómo tú diseñas un término de referencia, es lo que te va a decir si al final hay un costo, sobrecosto, si vienen adendas. Uno que maneja la administración pública tiene que tener el apoyo de asistencia técnica de algún país o de estado a estado, donde te diga, mira, tu plan de inversión es este, tienes 15.000 millones que invertir y esta es la mejor manera. ¿Qué ha pasado en muchos gobiernos? La improvisación te lleva a sobrecostos, te lleva a adendas, te lleva a proyectos que no están culminados, como estamos viendo más de 20 hospitales a la mitad, con 2.000 millones de dólares congelados, ganando intereses, con infraestructura que se deteriora. Entonces eso hay que evitarlo. Ahí no está Odebrecht, yo no sé si está Odebrecht, o si está FCC, o si está la compañía que esté, pero tenemos que evitar, no pensando en compañías, sino pensando en ese activo y en esa inversión, que sea el menor costo posible, que se entregue al menor tiempo posible, porque si vemos también el canal, por irse por el precio más bajo, tiene también retrasos, sobrecostos. Entonces, al final es un tema de no tanto la empresa, es un tema de que el gobierno pueda elaborar la ingeniería, el diseño, los términos de referencia, para que ese producto a la hora de ser licitado, que sea competitivo, que entren 10, 20 empresas de varios países, se entregue un producto con el precio que es y la calidad que es. Entonces, ahí hay que debatir un poco en el tema. Puede haber muchos participantes, creo que en el metro van a entrar muchos consorcios, en las megaobras que se van a hacer deben entrar los mejores que cumplan con los requisitos y al final
parte del gobierno, de los ministros, de poder desarrollar un buen pliego, que ahí es donde yo creo que todavía hay que hacer mucho, desarrollar un buen pliego técnico. Un buen pliego, creo que ha hablado de un tema que le preocupa a muchos. Colón fue uno de los programas más comentados durante los últimos meses en Radar. Voy a leer los comentarios que enviaron seguidores en Twitter de #RadarTVN. Preguntamos cuál es el principal reto de Juan Carlos Varela en los primeros 100 días de su gobierno. Estas son algunas de las respuestas. Tenemos a Ruth Araúz. El principal va a ser la seguridad y el desarrollo de las provincias del todo el país. GEM 19, responder a la población, lo que más preocupa, salud, seguridad y justicia. Nadie debería tener inmunidad. Ariel Vázquez, su principal reto es ser presidente, no candidato en campaña, empezando por la crisis del río La Villa, que responda. María de Los Ángeles, demasiados retos, pero principalmente corrupción, institucionalidad y justicia. Y Miguel H. Cadena, el alto costo de las viviendas, los servicios educativos y los servicios médicos, disminuir la criminalidad. Definitivamente una alta percepción de que la delincuencia y la criminalidad son un problema. Seguimos hablando de los 100 días del gobierno de Juan Carlos Varela. Usted quédese en el radar. Seguimos en Radar hablando de los primeros 100 días de gobierno de Juan Carlos Varela. Felipe Chapman, leíamos algunos de los comentarios y veíamos criminalidad, justicia, incluso precios, canasta básica, pero el tema de la corrupción salía muy poco. ¿Cuánto le cuesta la corrupción al país? ¿Cómo se compara eso con problemas más tangibles? Enorme. Es más, si vemos el último informe de competitividad publicado por el Foro Económico Mundial, el principal impedimento a la competitividad del país es la corrupción. Y yo lo traduciría en impunidad. Que eso me lleva, cuando me invitas al programa a hablar de los 100 días, que yo siento, o sea, de paso que 100 días es muy poco para emitir cualquier juicio de valor. Si de todas formas uno lo quiere hacer... Ha sido un término muy acuñado entre los norteamericanos. Exactamente. En una balanza, lo favorable, yo creo que sentimos un país con mucha mayor tranquilidad, con mayor respeto a la ciudadanía, con una esperanza de recuperación del régimen democrático, una tolerancia al debate, a la diferencia de ideas. Eso es la belleza de la política en un régimen democrático. Diferencias, poner las partes de acuerdo, encontrar puntos divergentes de opinión, y yo creo que eso es, en ese sentido, el presidente Varela ha enviado un buen mensaje. El nombramiento de muchas personas que yo creo que mandan mensajes de decencia, mensajes de seriedad, que gozan de buena reputación. No conozco a todos, pero al menos los muchos que conozco que caen bajo esos atributos. Yo creo que eso envía un mensaje tremendamente refrescante y muy diferente al talante del gobierno anterior. Hay un nombramiento especialmente importante que se nos ha anunciado bien en la próxima semana, que es el del procurador. ¿Cuál es el perfil del otro lado? Probablemente en 100 años, hombre, yo he comentado de los 100 días, lo que he comentado de los temas probablemente que me gustan menos. Está el tema del control de precios y subsidios. Entiendo las motivaciones políticas. Yo creo que los problemas se han diagnosticado, pero se están aplicando medidas que creo yo son paliativos, es decir, resuelven a corto plazo, pero no entran a resolver el problema a largo plazo. O sea que yo creo que ahí podríamos reenfocarnos. Y el tema, yo percibo que hay, cuando se habla de lentitud, que yo no comparto, que yo pienso que ahí se está enviando el mensaje que se envía, no, ahora no, este no va a ser un gobierno de sobresalto, sino las cosas se van a debatir, se van a pensar y no se van a tomar decisiones impulsivamente con los costos que eso conlleva. Pero, sin embargo, yo creo, sí tengo que admitir probablemente lo que dice la oposición, de que las cosas se están volviendo a velocidad de tortuga, yo sí se lo aplicaría a la impunidad. Y lo que la gente quiere es, si bien no hay un nuevo procurador, probablemente que se vayan conformando comisiones para investigar, ir investigando los crímenes que se han cometido en este país. Hay una altísima percepción de corrupción y tiene que haber un ataque frontal a la impunidad y de una vez por todas acabar con esto, porque si no, al final del cuento lo que vamos es a ir destruyendo la fibra moral del país y no sabemos cuando alcancemos el punto sin retorno va a ser muy tarde. Estoy completamente de acuerdo, María. Yo añadiría en esa parte de actuar ya en contra de la impunidad, que coincido también con Felipe, que va minando como la
las posibilidades y las ilusiones de la sociedad panameña. Eso es muy peligroso. Si tú no crees en tus instituciones ni que va a ocurrir algo. El tema de ir tomando los controles de las reformas que se hicieron para impedir de alguna manera las investigaciones contra estos altos funcionarios. Recuerden que se modificaron a favor de ellos. En 2 meses, si no hay producto de resultados en la investigación, entonces ya no pasa nada. Y fueron hechas las investigaciones por el gusto. Yo también quisiera como rescatar de alguna manera lo positivo. 100 días es muy poco. Me parece que el tema de rescate de la integralidad, de ese enfoque de integralidad, de interinstitucionalidad. El secretario Dua acaba de decir que en Colón el proyecto es más social que de infraestructura, cosa que es muy positiva. El ministro acá está planteando que la represión es una parte, pero la garantía de derechos es indispensable. Yo veo muy positivo también, como buena noticia, el rescate del Ministerio de Desarrollo Social en términos de establecimiento de registros únicos de beneficiarios, de sistemas de monitoreo y evaluación, de cumplimiento de las corresponsabilidades de los muy criticados subsidios o bien transferencias monetarias condicionadas. A ese tema quería ir. Que siempre lo hemos discutido, yo he venido aquí también conocen mi posición, yo sí creo que es necesario. Pero tienen que tener una fecha de salida. Los programas de transferencias dentro de un marco de protección social son indispensables precisamente por esa incoherencia que como sociedad hemos tenido, no solamente en los últimos años, y que nos mantienen con una deuda social muy importante con una población considerable en el país. O sea que yo creo que hay cosas que se salen como del absurdo, algunos subsidios que he escuchado, pero lo cierto es que yo me preguntaría, por ejemplo, el tema de las embarazadas que se decía, yo me pregunto, ¿y por qué no hay servicios básicos de salud gratuitos, como debe ser, para esas mujeres? ¿Por qué es necesario entonces el subsidio? O sea que yo cambiaría ya las preguntas de si estoy de acuerdo o no con el subsidio, y me iría es dónde está el servicio que tiene que prestar y cómo lo metemos dentro de la Secretaría de Metas, porque eso es algo también que no puedo evitar decir, que así como celebro este nuevo enfoque, me parece que la Secretaría de Metas no debe tener solo metas de concreto o de cemento, o la línea 1 o 2, 3, 4 o la cinta costera 10. Deberíamos tener ahí, por ejemplo, cómo vamos a reducir. Pero pregunta, esos programas lo que están atacando, y coincido, están atacando la manifestación del problema o los resultados. Exactamente, es síntoma. Estamos atacando el síntoma. Pero no estamos yendo a la raíz del problema. Sí, el tema de seguridad es un tema también social, el tema de infraestructura es un tema social, y ahí yo quisiera también compartir con el ministro que cuando hablamos también de los programas de seguridad y de homicidios, que recordemos también de forma diferenciada cuáles son los delitos que están afectando a la mitad de la población. Si el tema de violencia de género es más grave que el hurto, por ejemplo. Entonces también tenemos que colocar dentro de nuestras metas cuáles de manera diferenciada las políticas, los programas que necesitamos para efectivamente garantizar calidad de vida para la población. Han mencionado subsidio a embarazadas que no tienen cobertura de servicio social, también han mencionado el tema de femicidio, y no podemos dejar por fuera que hay un debate en este momento sobre una ley propuesta de salud sexual y reproductiva y que ha generado muchísima controversia. Sí, por ejemplo. Que se iría al fondo, probablemente. Ahí tenemos un caso donde va al fondo del problema, ¿no? O sea, si el proyecto 61, para ponerle ya el nombre y el apellido, es un proyecto que se ha satanizado y se ha centrado la discusión en términos de patria potestad, que también está claro, yo creo que se ha aclarado una y otra vez que garantiza la patria potestad y lo que busca precisamente es un ejercicio responsable de la patria potestad. Ahora bien, yo me pregunto si el 40% en el informe que acaba de salir de Objetivo de los Milenios, así como estamos contentos porque logramos cumplir el de la indigencia, también está señalando que el 40% de las muertes de niños menores de 1 año tienen sus causas en falta de control prenatal, entonces, y de falta de educación en salud sexual y reproductiva. Entonces, veamos la discusión del proyecto 61 en términos de salud materna, claro, que es un reto de país. En una de las raíces de los principales problemas, señor Dua, una de las cosas que ha llamado la atención en ese tema es que el gobierno no ha sentado una posición. Exacto. La secretaria de la Niñez se ha manifestado en contra, aquí la tuvimos sentada diciendo que el proyecto era malo, que el proyecto no era beneficioso para la sociedad. ¿Cuál es la posición del gobierno? Mira, esa es una buena pregunta para el ministro de
¿El Mides? Mides, ¿Qué sería Ciudades bueno? Vázquez, se está discutiendo. Yo creo que todo en estos momentos que ha entrado en la Asamblea, está en debate las leyes dentro de un marco jurídico, es importante evaluarlo. Yo creo que el presidente ha mandado un mensaje, como le dijo Felipe, de trabajar juntos en transparencia, creo que es importante. Tema de la sexualidad, la salud pública, el presidente lo ha dicho, sanidad primero. Aquí habían 300.000 viviendas sin baño. Una niña de 8 años que vaya a una letrina en la mañana. Todos estos temas sociales que estamos viendo, el presidente ha dicho, vamos a mejorar la salud del pueblo, cueste lo que cueste. Eso no son grandes puentes ni grandes obras. Son obras que van subsuelo, por abajo, tubería y un pequeño bañito. Eso es calidad de vida, eso es darle dignidad a la persona. Entonces, tenemos un canal, un aeropuerto, dos grandes hubs logísticos con gran inversión internacional y extranjera, pero tenemos un pueblo y gente humilde sufriendo tema de transporte, tema de seguridad y sanidad. Yo creo que el tema de una ley de sexualidad se puede debatir y se va a debatir. Yo creo que es importante ese debate en la Asamblea y que el Ejecutivo tenga su posición. En este momento se está evaluando, así como hay otras leyes, pero yo creo que el tema importante es la calidad de vida de esa persona vulnerable, ese niño o esa niña, que al final tenga el respaldo bajo un marco jurídico bien consensuado, donde gane la familia y gane la sociedad. No te puedo decir en detalle, porque no he leído todos los artículos, pero lo que he podido escuchar en los gabinetes y sobre ese tema, tendría mucho más que decir el ministro. Es algo que está en la raíz de todos los problemas sociales. Claro que sí. Yo Definitivamente. creo que hay que tomarlo con seriedad y con mucha responsabilidad el debate y que sea un debate abierto, incluyente con todas las partes, ¿no? La sociedad civil. Claro que sí, muchas gracias. Se nos han quedado dos temas por fuera que abordaremos: control de precios, que lo ha traído Felipe Chapman, y también el último crisol de razas, que es otra de las grandes polémicas que hemos visto en estos 100 días de gobierno de Juan Carlos Varela. Usted quédese en el radar.